Hola, buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy, como lo he promocionado en mis redes sociales, vamos a tener a Cristian García, quien es psicólogo con una especialidad en lo que tiene que ver clínica junguiana. Así que voy a ver si está conectado. No está conectado. Vamos a ver, vamos a esperarlo porque yo les había comentado que pues lo voy a tener a él para hablar. Hola Hardy, saludos, ¿cómo estás? Que vamos a hablar el tema, por supuesto, de la pandemia mundial, pero cómo lo podemos enfrentar psicológicamente hablando, que nos dé herramientas, y el encierro también nos afecta a las relaciones de pareja o de familia, porque si bien es cierto que estamos aprovechando el tiempo, también pueden surgir algunas discusiones, peleas, enfrentamientos. Vamos a ver si ya está conectado Cristian. A ver, disculpen que me fui, hemos tenido un poquito de problemas con la conexión. Como les iba comentando, ya está conectado aquí Cristian. Cristian es un psicólogo que yo conozco desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es una persona investigadora y además él ha escrito libros, señores, claro que sí. Y yo le comenté a él que justamente nos recomendara el libro que él había escrito para este tipo de situaciones. Él, bueno, es magíster en psicología clínica junguiana y en psicoterapeuta transpersonal, y además él es facilitador de biodanza. Hace muchas cosas. Así que pues voy a llamar a Cristian inmediatamente para que hablemos del tema, ¿ya? Ahí está Cristian. Vamos a esperar a que se conecte. Hola Clau Girasoles, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en este live, en esta entrevista que voy a realizarle a Cristian. Así que bueno, Cristian, ¿estás por ahí? Bueno chicos, la conexión está un poco difícil. Hola Cristina, buenas noches, gusto de saludarte. Gusto de verte. Muchas gracias, sí, tanto tiempo. Estoy súper feliz por todos los estudios que tienes, todo lo que has logrado, me contenta. Y pues nada, vamos a iniciar inmediatamente el tema porque apenas tenemos una hora. Okay. Cris, te quiero comentar, primero, bueno, hoy es el día de la concienciación del autismo. Sí, y te reconoce por tener un pañuelo verde, un corazón verde. Y yo quisiera que, sin entrar mucho en detalle, pero decirle a la gente, porque es importante destacar el día, ¿qué es el autismo? El trastorno del espectro autista, para ser más específica. Claro, bueno, el trastorno del espectro autista, como tú bien dices, Cristina, es lo que se conoce como un trastorno del desarrollo, que afecta algunos aspectos básicamente relacionados como con la comunicación. Hay dos áreas básicamente que se ven afectadas, o que las personas con trastorno se les dificulta poder funcionar adecuadamente en esas áreas en particular. Una que tiene que ver con la interacción social. Nosotros cuando interactuamos socialmente, ¿cierto? Con las personas vamos leyendo no solamente el lenguaje verbal, lo que la persona va diciendo, sino que también lo que se conoce como el lenguaje no verbal. ¿Cierto? Por ejemplo, ahora tú me estás sintiendo con la cara, ¿cierto? Y eso va provocando una comunicación que hace que uno, en el fondo, vaya remirando lo que uno está transmitiendo, ¿cierto? Y por otro lado, también cualquier gesto va a hacer que uno vaya cambiando, en el fondo, la conversación que está manteniendo. En el espectro autista hay una dificultad justamente para leer estas señas, y de repente para poder comunicarse, mirar a los ojos, etcétera. Esto provoca una serie de malos entendidos. A veces las personas pueden pensar equivocadamente que es una persona a lo mejor engreída, orgullosa, o que no le interesa establecer contacto. Imagínate la dificultad que implica eso, y no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Simplemente es una dificultad en la comunicación. Y por otra parte, también se afecta lo que dice relación con las rutinas, porque en el sentido que uno de repente cuando hace distintas actividades, bueno, ahora obviamente nos pasa en la situación que estamos viviendo, ¿cierto?, con el COVID-19, que afecta muchas veces el desarrollo normal de nuestras actividades. Bueno, para una persona con un espectro autista, el verse afectada su rutina va a ser que en el fondo se sienta muy mal frente a eso, genere una sensación de malestar muy grande, y eso hace que también les cueste, justamente porque tienden a ser un poquitito más rígidos
en que las cosas se tienen que hacer de determinada manera y como ellos están acostumbrados a hacerlas. Y también no tiene que ver con, como decimos, bueno, obviamente acá en Chile que es mañoso, o que en el fondo la persona, que es difícil a esta persona, es simplemente una dificultad, y en la medida que vamos conociendo eso, nos permite interactuar de mejor manera. Perfecto, y gracias, porque justamente muy bien que acabas de decir lo del coronavirus, porque básicamente de eso trata esta entrevista, y creo que es bien ad hoc y importante, porque hay un grupo grande, no menor, de personas que lamentablemente tienen esta condición y que es genética, que viene de nacimiento. Entonces, eso que acabas de decir es muy importante, porque justo voy a hacer la salvedad de la noticia que salió, que lo indicó la vocera de gobierno y que ya está publicado. Van a haber permisos especiales para estas personas y que tengan su acompañante, y va a ser 2 horas todos los días, porque sí, como tú muy bien lo has dicho, necesitan, ¿verdad? Dentro de todo esto, que no se les puede cambiar la rutina, es difícil, entonces para que puedan salir. Y justo para retomar nuevamente contigo el tema que igual es innecesario, para las personas que no sufrimos, mira, Clau Girasoles te dice grande compañero, tan linda. Sí, una compañera de trabajo. Saludos, Claudia. Muy bien, eso es importante, las buenas energías y todo. Entonces, Cristian, así como estas personas van a necesitar salir 2 horas al día, pero el resto de las personas que no sufrimos esa condición, ¿cómo nos afecta? Porque me incluyo, porque igual, por más que uno busque maneras, ¿cómo lidiar con esto, Cristian, con esta situación a nivel psicológico? ¿Cómo sí podemos hacer? Bueno, lo primero, Cristina, es que obviamente nosotros estamos acostumbrados en general a la predecibilidad, que las conductas, hay una predecibilidad de las conductas, ¿cierto? O sea, que yo voy a hacer determinada acción, o voy a asistir a determinado lugar, y las cosas más o menos van a funcionar con una progresión natural. Y por lo tanto, todo lo que sea salir de esta rutina a la que estamos acostumbrados, obviamente nos va a generar una sensación de malestar. Ahora, yo quisiera mencionar que hay algo que me parece importante de poder transmitir, que nosotros, si bien esperamos que lo que yo mencionaba recién, que las actividades funcionen de esa manera, es probable que nosotros durante nuestra vida tengamos de 3 a 4 situaciones de duelos o pérdidas, que son situaciones donde vamos a enfrentar crisis, a veces por términos de relación de pareja, ¿cierto? Separaciones, por muerte de algún familiar, porque hay algún proyecto de la vida que queríamos más que nada en el mundo y de repente se viene abajo, y en ese sentido vamos a experimentar angustia, vamos a experimentar ansiedad, temor, sensación, digamos, de no saber qué va a suceder con nosotros, y por lo tanto eso es parte de nuestra existencia humana, el a veces no poder controlarlo todo, de todas maneras. Y por otra parte, si nosotros pensamos que la naturaleza, vaya que lo sabremos en Chile, ¿no? Cada cierto tiempo ocurren terremotos, ocurren, inundaciones, sequías, etcétera, también en distintos lugares de la Tierra, y eso hace que también nosotros esta rutina que estamos acostumbrados, o que las cosas funcionen de una manera normal, resulta que en el fondo nos vemos en ese sentido en una situación de bastante angustia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros podemos decir, ahora, frente a esto no hay nada que hacer y simplemente es parte de la naturaleza humana, o poder decir, ya que la vida cada cierto tiempo nos remece, que nos remece y nos hace replantearnos, ¿por qué no aprovechar esto como un desafío, justamente, y ver cuál es el sentido que tiene para mí estar viviendo lo que estoy viviendo actualmente? Hay un sistema que se conoce como, que es un sistema de los pueblos germanos, básicamente de los celtas, que dice relación con las runas, y hay una runa en particular, que es un sistema de adivinación, pero también se puede usar como para el desarrollo del crecimiento personal, que se llama no te pongas a tu destino, dale un sentido. Entonces, a mí me hace mucho, valga la redundancia, me ha hecho mucho sentido, porque tiene que ver cómo yo aprovecho esta coyuntura para, independiente de los desafíos que vamos a ir conversando y que tú me vas a ir planteando, que nos vemos interpelados frente a esos desafíos, la oportunidad que implica darle un sentido que cada uno tendrá que ir mirando cuál es el sentido, no solo hoy día que estamos viviendo, sino que con el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a volver a repensar? Personalmente, familiarmente, a lo mejor con nuestros compañeros de trabajo, a través de las instituciones, y como sociedad, ¿cierto? Eso me gustaría partir comentándote eso, Cristian. Muy bien, me encantó, Cristian, y bueno, contigo yo creo que la hora se nos va a hacer muy cortita, porque, bueno, además yo leí el libro que te comenté, que te dije, Cristian, este libro está perfecto para esta época, que después lo vamos a recomendar porque me dijiste que todavía está en venta, ¿no? Sí, todavía está. Perfecto.
y cualquier cosa que te escriban. Pero mira, hay preguntas que igual siempre en este tipo de plataformas es interesante que la gente también haga sus preguntas. Y hay una señora que dice, ¿cómo lidiar con los niños pequeños en el encierro? Y bueno, también tú tienes una hija, que mejor que en carne propia. ¿Cómo hacer? Porque, oye, yo entiendo a los niños, la infancia son hiperkinéticos. ¿Cómo hacer para calmar la frustración? ¿Qué se puede hacer, Cristian? Claro, mira, aquí una de las recomendaciones que como generales, pero que en este caso puede contestar la pregunta de esta señora que nos transmite, ¿cierto? Es que nosotros deberíamos establecer rutinas para el funcionamiento que no hagan que sea como que se recargue una persona del hogar. En general, si tú ves como las estadísticas de la ocupación del tiempo de las actividades domésticas, en general recae mucho más en las mujeres, ¿cierto? Y esta es una oportunidad que tenemos en el fondo para remirar eso y generar condiciones de más igualdad que permitan que todos tengamos los espacios de ocio, digamos, de poder disfrutar y además repartirnos las tareas del hogar. Y una de las tareas del hogar tiene que ver con la educación de los hijos. Entonces, en la medida que uno pudiera, efectivamente, si está en pareja, poder decir, mira, yo me voy a hacer cargo en la mañana de los niños, tú te puedes hacer cargo en la tarde, voy a ver cómo hago teletrabajo, lo que estamos haciendo esto en la medida de lo posible, pero nos vamos a repartir la tarea, ¿cierto? Porque si una persona está constantemente, en el fondo, con un proceso de crianza de niños, esto va a generar probablemente angustia, malestar y todo. ¿Por qué? Porque los niños también tienen necesidades, requieren afecto, requieren una rutina, requieren una orientación, y para cualquiera, vaya que no es demandante, en el fondo, cuando los niños nos están pidiendo ese tipo nos están pidiendo, bueno, que les demos atención. Entonces, lo primero que diría, la rutina. Es importante que nos dividamos para hacernos cargo de distintas personas de los niños. Ahora, el poder realizar distintas actividades diferenciadas con ellos, un espacio más de tareas, ¿cierto? Un espacio más de juego, un espacio de colaborar también en la casa, a lo mejor si vamos a cocinar, etcétera, a ellos les va a encantar hacer eso, se van a sentir súper útiles cuando uno les da ciertas tareas. Obviamente que si son más chiquititos no se vayan a cortar, que no vayan a estar cerca del fuego, es lógico, pero se van a sentir muy útiles. Entonces, también darles tareas puede ser algo interesante, y hacer actividades como familia. Y bueno, el uso del celular también no es muy recomendable de todas maneras, porque los niños básicamente descuidan todo lo que son el desarrollo psicomotor cuando están pegados en las pantallas, sobre todo cuando tienen menos de 3, 4 años. Pero en esta situación yo creo, como es algo obviamente que es como algo que no pasa de vez en cuando, también uno pudiera algún minuto ponerles una película, ¿cierto?, que puedan interactuar también con el celular. O sea, diversificar las actividades que ellos realizan de tal manera que puedan ser más llevaderos para nosotros y también para los niños y las niñas, ¿no? Exacto, muy bien, Cristian, eso es importante. Y también pienso yo, no sé, esto es opinión y tú como psicólogo me lo corroborarás, también ver esa relación entre padre e hijos, quién es, o sea, establecer ese reconocimiento, quién es la autoridad, y establecer, aunque bueno, hoy en día ya no existe eso como antiguamente, pero sí establecer los roles de cada quien, porque yo creo que es importante, Cristian, porque yo creo que con esta sociedad tan vertiginosa eso se ha perdido un poco, no sé si te parece, y reconocer que los niños reconozcan el valor del papá y la mamá y el papá también que conozcan a sus hijos, porque yo creo que muchas veces no los conocen. Entonces yo creo que esta oportunidad es para conocerlos, ¿cierto? Sí, yo creo que es importante. Los niños necesitan orden, disciplina, estructura, organización, respetar normas, porque si no aprenden a hacer eso, efectivamente el día de mañana no van a ser personas que puedan vivir en sociedad. Ahora, para hacer eso, obviamente lo que tenemos que hacer es no vulnerarlos psicológicamente ni físicamente. Por supuesto, eso es lo que plantea los derechos de los niños, pero en ningún caso no significa que uno no tenga que tener normas, rutinas, cierta como relación con las figuras adultas de respeto, etcétera, pero sin incurrir justamente en esas prácticas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, es parte un poco del aprendizaje que tenemos que hacer como padres para reforzar ciertas conductas, para debilitar otras conductas, como también de acuerdo a la etapa del desarrollo que ellos se encuentran. Por decirte algún ejemplo muy concreto, uno podría pensar a un niño de 4 o 5 años, si bien a veces nos sorprende con la capacidad que tienen de ponerse en el lugar de nosotros, obviamente por su desarrollo cognitivo, es más difícil que uno les diga, pero ponte en mi lugar, he trabajado todo el día, estoy cansado. Claro, uno les podría mencionar eso, pero va a ser más difícil que puedan entenderlo porque ellos, su desarrollo todavía a lo mejor no les permite poder lograr eso.
Y por lo tanto, de fondo tenemos que informarnos acerca de qué significa que los niños tengan determinada edad en cuanto a su desarrollo cognitivo, cómo procesan el mundo, su desarrollo afectivo, su desarrollo moral, qué es lo que piensan que es bueno o es malo. Entonces, informarnos acerca de eso nos va a permitir, de alguna manera, desarrollarnos de mucha mejor manera con los niños y con las niñas, a partir de lo que tú mismo mencionabas, Cristina. Perfecto, justamente Construyamos País, que es una colega también periodista, ella dice, este es un espacio para que padres e hijos se reconozcan y empiecen a replantearse la crianza en confianza y formación con responsabilidad, justo lo que tú estás diciendo, Cristian. Lo otro que justamente hablando de esto que te iba a comentar, que es parte de la convivencia, muchas veces las madres, te lo digo porque me han escrito, se sienten agobiadas, bueno, los padres también, hombres y mujeres, o a veces toca lamentablemente padre soltero, madre soltera por las circunstancias, y viven con más personas o solos, y sienten que colapsan también, y creo que es normal. Entonces, por ejemplo, una madre me comentó, yo sé que no está bien porque mi rutina es saludable, bueno, y trató de hacer eso que tú dices, pero tiene 3 hijos que cada uno tiene un carácter distinto, y le compró muchas golosinas porque dijo que ya se sentía que estaba ya al borde de la locura, por decirlo así. ¿Qué le dirías tú a esa madre o a ese padre? Claro, diría primero que nada también paciencia consigo mismo, ¿ya? O sea, acá nosotros en esta situación no vamos a tener a lo mejor altos niveles de rendimiento, ni de productividad, ni puede salir todo perfecto. A veces vamos a estar un poco molestos, un poco cansados. Obviamente esto nos genera estrés y por lo tanto entender que no somos perfectos, pero sí que podemos ir mejorando. Por eso yo llamo a informarnos de lo que tiene que ver con las etapas del desarrollo, lo que implica, lo que significa, y también por otro lado a ponernos de acuerdo también. Hay alguien por ahí que entre medio, mientras te escuchaba, leía como un poco de practicar con el ejemplo. O sea, si nuestros niños ven que nosotros somos capaces, a pesar de estas dificultades, a reconocer que somos imperfectos, a pedir disculpas si sentimos que en algún minuto hemos sido demasiado severos, eso para ellos no nos baja de estatus, Cristina, todo lo contrario. En el fondo, que un adulto te pueda pedir disculpas frente a algo puede ser muy reparatorio. Es una de las cosas que se ha visto, la posibilidad de reparar a los niños cuando uno comete un error. Y bueno, y ahí de a poco mejorando nuestra capacidad de poder criar un niño, digamos, en estas condiciones. Ahora, por otro lado, te mencionaría lo importante que es ponernos de acuerdo, obviamente, con las distintas personas de la familia, para poder ver cuáles van a ser como los modos de comportamiento importantes para nosotros, y cómo lo vamos a promover en los niños. Se trata muchas veces de generar lo que se llama la autonomía progresiva. Un niño probablemente a los 4 años de edad va a estar desarrollando lo que tiene que ver con la autonomía, empezar a hacer cosas por sí mismo. Y si a ese niño de repente le cuesta, imagínate lo que es abrocharse los zapatos, le va a costar porque su motricidad fina todavía no está suficientemente desarrollada. Si nosotros les decimos apúrate, abróchate rápido, sería como que alguien nos pidiera, no sé, resolver un ejercicio de física cuántica, ya que no teníamos idea y nos estuviera apurando, por decir algo. Entonces, o también lo que tiene que ver con esa edad, también aproximadamente lo que es la iniciativa. Un niño, con el ejemplo clásico, ¿no?, que yo pongo, que va y toma una bebida de vidrio, ¿cierto?, y la lleva a la mesa para poder, y llega y se le cae y se le rompe en pedazos, y de uno le dice, pero ¿cómo se te ocurre?, etcétera, etcétera. Aquí es lo que va a hacer que probablemente su iniciativa se va a ver coartada. Y el día de mañana, cuando quiera hacer algo por mutuo propio, se va a limitar porque en el fondo va a sentir que lo que está haciendo pudiera cometer lo que decimos, bueno, una embarrada, ¿no? Entonces, si nosotros permitimos su iniciativa, permitimos su autonomía y vamos generando responsabilidad creciente, eso hace que esos niños desarrollen capacidades que el día de mañana le van a permitir enfrentar las diversas desafíos que plantea la vida. Me parece súper interesante lo que acabas de decir, porque además cada edad tiene un desarrollo. Porque evidentemente los padres, no todos lamentablemente están, no de ser capacitados, sino quizás que posean esos conocimientos y herramientas como ustedes los psicólogos, de saber también qué le pueden enseñar a cada edad, porque hay personas que evidentemente quizás tienen más facilidad de haber estudiado en la universidad, de haber leído un poco, pero para las otras personas que no pueden acceder a eso, y bueno, y también nosotros en general, ¿cómo podemos acceder a tu orientación, Cristian? ¿Tienes página web, algún número, alguna forma de contactarte? Sí, yo tengo en Instagram, ¿cierto?
hoy día que lo abrí un poco a propósito de las redes sociales, la necesidad de interactuar de esta manera. También estoy en la construcción de una página de Facebook, tengo mi mail también, cgarciabustamante@gmail.com, que cualquiera ahí consulta, dudas me pueden hacer, y uno podría, si bien mi trabajo como psicólogo clínico básicamente está orientado a adolescentes y adultos, fuertemente, también uno podría como responder algunas preguntas que tengan que ver en ese sentido como con la infancia, ¿cierto? Y el manejo más genérico, ¿no? Justo iba a ese punto de los adolescentes. Una edad dificilísima para todos, para los padres, para uno, que uno no sabe que viene la parte del carácter, de la personalidad, vienen sentimientos encontrados, la carga hormonal, en fin. ¿Cómo hacer también en estos momentos en que los niños están encerrados? Porque muchos tienen esto, así como los adultos teletrabajo, ellos tienen también enseñanza a distancia. Ya ha habido una queja, Cristian, que se les está recargando demasiado a los niños de tarea. Entonces, ¿qué pasa? Que los mismos niños decían, o sea, yo digo niños, pero son adolescentes. Estos adolescentes dicen, concha, yo pensé que al estar en mi casa iba a poder relacionarme más con mis padres, iba a poder descansar un poco más, porque también es mucho estrés. Entonces, ¿cómo hacer con esta convivencia? Porque también se está haciendo complicado esto de la cuarentena. Tiene su lado bueno, por un lado, de poder descansar para algunas personas, otros siguen teletrabajo, se llenan más de trabajo. Entonces, en el caso de los adolescentes, pues vamos a los adultos. ¿Qué se puede hacer? Sí, bueno, en ese caso, Cristina, lo primero que, bueno, es un ejercicio que hoy día, hace mucho tiempo que se comenta la importancia de la empatía, pero a propósito del coronavirus, digamos, el COVID-19 que estamos viviendo, se hace bastante más atingente en el fondo poder acelerar esos procesos. ¿Por qué te lo menciono? Porque uno debería primero pensar como adulto, como padre, ¿qué me pasaba a mí en la adolescencia? Probablemente era un minuto donde yo tenía, por ejemplo, dudas respecto a si iba a poder encajar en la sociedad, o tenía dudas respecto a si podía, como en el fondo, ser una persona, entre comillas, de utilidad dentro de la misma sociedad, o tenga, probarme frente, por ejemplo, a las relaciones de pareja, o los diversos desafíos que implica también el mundo educativo. Hoy día los adolescentes también se ven sometidos a situaciones bastante complejas como el acoso escolar, la sobreinformación. Entonces, primero uno podría, como papá, decir ya, o sea, es una etapa en la cual yo me estoy conociendo a mí mismo, que todos estos cambios hormonales que tú mencionabas también, que hace de repente que se desconozca el cuerpo, efectivamente, que puede traer cierto malestar emocional. El adolescente va a tener a lo mejor más dificultades un poco para poder una convivencia normal y cotidiana, porque está en un proceso de identidad y de conocimiento de sí mismo, y por lo tanto hay que entender, y también ahí llamo a informarse. Hoy día hay muchas páginas donde uno puede saber qué es lo que implica la adolescencia, cuáles son los desafíos que tiene en términos del desarrollo, lo mismo que los niños, cognitivo, el desarrollo moral, lo que es bueno y malo a la etapa de la adolescencia, y bueno, y diversos aspectos en ese sentido, las relaciones sociales, identidad. Ahora, específicamente, más allá de eso, en esta cuarentena, hay que tener cierta tolerancia en el fondo, en lo que yo mencionaba con el tema del uso de las redes sociales, ¿ya? O sea, para ellos a lo mejor sea tan importante conectarse con sus amistades, conectarse con amigos, etcétera, y como no lo pueden hacer en vivo y en directo, como se dice, van a estar probablemente más pegados que nunca, y por eso hay que tener en ese sentido tolerancia con eso. Ahora, también te quiero comentar que se ha visto que hay una cierta correlación entre los niños que hacen mucho más uso de las redes sociales en su casa versus dificultades de comunicación con sus padres y con su familia. O sea, yo voy a usar más las redes en el fondo y voy a estar mucho más pegado en eso en la medida que no hay una buena comunicación familiar. Entonces también hoy día es una oportunidad para, igual que con los niños, invitarlos a hacer actividades que son las actividades de cada miembro de la familia, que son individuales, y las actividades que son de carácter más familiar, donde también la idea es como invitarlos, pero entendiendo que a veces van a tener sus propios ritmos, que van a tener sus propios tiempos, y que eso es necesario también comprenderlo, Cristina. Eso es muy importante porque los tiempos han cambiado, los padres tienen que adaptarse mucho más rápido a los cambios que antes. Así es. No pueden ser tan rígidos y claro, necesitan hacer esto. Ahora bien, ¿qué pasa? Y porque hemos ido progresivamente la infancia, la adolescencia, la adultez, cuando llega un punto en que por estar tan encerrados por los primeros días fue una novedad, que bueno, puedo estar más con mi familia, puedo conversar con ella, pero también se generan discusiones, peleas que a veces pueden, de hecho,
no sé si viste una noticia que en todo el mundo la Organización Mundial de la Salud igual está preocupada y la ONU, y la ONU quiere por el tema de la violencia intrafamiliar. Sí. Entonces, este tema a mí me causó, ¿cómo decir?, entre extrañeza, pero a la vez es realismo, porque yo dije, claro, no es fácil. Hoy en día siento yo, quizás es una mala percepción, que hay poca tolerancia, que hay poca paciencia, que se están poniendo a pruebas muchas emociones que quizás antiguamente, estoy hablando 50, 100 años atrás, era normal, pero ahora no. ¿Cómo lidiar con eso, Cristian? Sí, yo creo que ahí hay que hacer como una división clara, ¿no? El primero primero que te mencionaría que hoy día, digamos, nosotros estamos siempre cometidos a múltiples pruebas. Pensemos cuando éramos niños, necesitábamos caminar, ¿cierto? Aprender a hablar. Son continuas pruebas que nos va poniendo la vida y vamos superando, y con eso vamos desarrollando nuestras capacidades, ¿cierto? Hay siempre enfrentarse a estas pruebas. Y bueno, ¿y para qué decir cuando estamos en el ámbito académico, donde tenemos pruebas probablemente tales que muchas veces ahí nos hacen muchas veces hasta regañadientes haciendo pruebas? Pero pensemos que hoy día, en ese sentido, la relación de pareja en particular, en una situación de cuarentena, es una prueba, y va a poner a prueba nuestra relación, de todas maneras. Y si esa relación está basada en confianza, en comunicación, en ponerse de acuerdo, en saber cómo tramitar las diferencias de una manera que no es tan fácil, ¿cierto?, pero que es importante hacerlo y que es necesario y que tiene que hacerse sí o sí, sin, digamos, incurrir en violencia con el otro, una pareja va a tener en este momento dificultades frente a la cuarentena, pero debiera sobrellevarlas relativamente bien. Ahora, si nuestra relación está en crisis y hay situaciones de violencia física o psicológica, derechamente, obviamente ahí estamos hablando de otro tema, y que tiene que ver justamente con situaciones que en el fondo no se podrían producir. O sea, por ejemplo, hoy día ahí en ese sentido, para responder como muy prácticamente, hay una aplicación que se llama Antonia, ¿cierto?, que las personas la pueden descargar de manera gratuita, y que de repente una mujer que está en una situación de violencia en esta cuarentena puede conectarse a esa aplicación, y las personas que están en el fondo conectadas, hay una red que ella en el fondo va a decir, esta es mi red de apoyo, ¿cierto? Van a poder escuchar lo que está pasando en ese hogar, y de esa manera, si está pasando algo obviamente que es complejo, las personas podrían llamar a carabineros, o sea, para que eso no continúe. Se aprieta, lo entiendo, lo que se llama como un botón de pánico, ¿cierto? Y ese botón activa las redes de las personas que la persona antes, declaró, y así puede tener una situación, digamos, de poder verse socorrida frente a esa situación. Además, yo recomendaría, aparte de esa aplicación, está el hecho de que en el fondo, en esta cuarentena, no perder contacto con las amistades, ¿cierto?, con la red de familia, etcétera, porque en este caso puede haber situaciones de violencia que puedan ser bastante graves y que obviamente no son permitidas y no corresponden. Eso te iba a decir, estas situaciones están poniendo a prueba a todas las personas en todos los cargos. Esto, como dijeron, el coronavirus no discrimina entre edad, raza, religión, sexo, nacionalidad. A todo llegó por igual, pero evidentemente va a haber gente que va a sufrir más que otras por diversas razones, porque no tienen suficientes recursos, herramientas, estudios, en fin. Claro. Esto es dramático, y por eso como psicólogo yo dije, wow, qué bien está la opción, porque Cristian nos puede dar luces. Y lo que tú decías de la relación de pareja es cierto, pero igual se pone a prueba, como dices tú, es una prueba fuerte. Yo creo que así como es un cambio, se hace un cambio de país, que pues eso está para otro tema también, Cristian, en otra oportunidad, de que hay mucha presión y también la gente se separa. En estas circunstancias también pueden haber peleas fuertes entre los padres y los hijos, no importando la edad, ya gente adulta, o sea, entre los adultos. A ver, porque no podemos pretender que todo sea lineal. No. Es normal igual que pasen esas circunstancias, sin llegar, por supuesto, a la violencia física, a lo hiriente. Cuéntanos más o menos cómo... Mira, lo que dices tú, Cristina, es así. De hecho, los seres humanos tenemos un lado, en el fondo, que tiene que ver con que somos capaces de empatizar, de ser más solidarios, de entender al otro, etcétera. Pero también es parte de nuestra naturaleza humana tener conflictos, tener diferencias, que en la medida que se resuelvan de una manera adecuada, permite espacios de negociación, espacios, en el fondo, de diferenciación, necesarios para una entidad más sólida. Entonces va a haber conflicto, y por ejemplo una pareja podría decir, ¿de qué manera podemos tener conflicto pero sin
que tú te sientas agredido y yo tampoco me siento agredido. Pero ponerse en el caso, que vamos de repente, esta misma situación nos va a poner muchas veces a lo mejor lo que antes hubiéramos sobrellevado de muy buena manera, hoy día una pequeña cosita doméstica pudiera hacer que nos pare los pelos, ¿cierto? Y que en el fondo que de alguna manera nos saque las casillas, como decimos. Y eso también hay que tener como tolerancia frente a eso, porque obviamente vamos a estar todos en ese sentido como, no sé, como se dice, como a flor de piel, ¿no? Los sentimientos y las emociones. Pero por eso, si tú tienes, por ejemplo, si ya sabes eso, que puede haber en el fondo dificultades en la comunicación, que estamos en la prueba, que es un riesgo, que en segundo lugar nos dividimos las actividades domésticas de todo tipo y eso permite más equidad entre todos y permite no sentirse sobrecargado. Y por otro lado, espacios de conversación con la pareja o con la familia, qué nos está pasando, qué es lo que está sucediendo, cómo te sientes. Esos tres aspectos a lo mejor pueden ayudar a ir lidiando con el conflicto y además que a partir de esto se produzca un aprendizaje necesario para la convivencia, de convivencia que puede tener muchos aspectos positivos, pero también muchas veces que nos provoca muchas situaciones de estrés y eso es parte de las relaciones humanas. Justo a eso iba, y sobre todo en situaciones que no todas las sociedades son iguales, y lo hemos conversado mucho en anteriores oportunidades, porque va a depender de la cultura. Cuando hay culturas que están muy acostumbradas, sobre todo acá en Chile, que cada quien tiene su espacio. Sí. Entonces, cuando las personas se ven 24/7, se generan, yo creo que mucho más conflicto que aquellas sociedades que están acostumbradas a estar achoclonadas. Achoclonadas para la mayoría de los migrantes que nos ven es estar aglomeradas muy juntas. ¿Ok? Esto es achoclonado. Entonces, claro, verse todo el tiempo, cada rato, la gente necesita tener su habitación, cada quien, para poder tener ese respiro. Pero fíjate, acá lo que justamente Construyamos País nos dice: tengo casos como terapeuta que 5 parejas se quieren separar porque no se hallan compartir 24/7 más de un día en casa, y además los espacios son reducidos, muy chiquititos, entonces más fuerte el choque. Pero es cuarentena y es una gran oportunidad que Dios nos ha dado para conocernos a nosotros mismos y asimismo reconocernos con la familia y con la pareja. Porque en tiempo normal nadie se determina, todos viven en su mundo y no nos damos cuenta. Eso también es muy cierto. Entonces, claro, en la época antigua, Cristian, donde las casas eran gigantes, podías tener tu espacio tranquilamente, pero ahora muchas veces una familia vive en una habitación. Entonces, es rudo buscar la forma en la cuarentena de poderlo pasar, va a ser difícil. Por eso yo considero que, una opinión, y bueno, igual he leído varios estudios en que dicen que evidentemente la cuarentena total, confinamiento total, va a ser difícil, porque en algún momento también la higiene mental es muy importante, Cristian, porque un doctor, lo leí en un informe que él decía, ok, estamos cuidando a la gente físicamente de que no se enferme, de que no se muera, pero y la higiene mental, porque también esto puede aumentar las crisis, puede quizás aumentar los suicidios, las depresiones. Entonces, como psicólogo, ¿qué opinión te merece? Bueno, me parece por una parte como psicólogo que obviamente, bueno, es una oportunidad hoy día que podamos revalorizar lo que hoy día se conoce como inteligencia emocional, ¿no? O sea, por ejemplo, la capacidad de tener tolerancia a la frustración, superar las dificultades propias de ser humano, ¿cierto? Por otro lado, lo que dice con la autoestima, la capacidad de valorarnos en el fondo nuestras capacidades, la autonomía, la iniciativa, etcétera, son habilidades que son habilidades de tipo socioemocional que se desarrollan en la crianza. Estábamos hablando de los niños recién, en cómo uno promueve oportunidades de aprendizaje, en cómo somos modelos, no de perfección, pero modelos en el fondo de forma de resolver el conflicto de manera pacífica. Entonces, hoy día a lo mejor eso tiene suma importancia frente a la situación de estrés que estamos enfrentando la mayoría. Hoy día leía que era el 50% de la población aproximadamente que está en situación de confinamiento. Entonces, te diría que en el fondo hoy día revalorizar esos aspectos que se desarrollan, que a veces hay personas que tienen más inteligencia emocional que otras, así como algunos tienen más habilidades matemáticas, algunos tienen más habilidades verbales, algunos, ojo, tienen habilidades también de tipo más artística, deportiva, lo que se llamaría, lo que planteaba un psicólogo Gardner, digamos, que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Entonces hay personas que tienen más habilidades emocionales, pero también los que de repente a lo mejor pudiera costarnos más, digamos, hay que desarrollarlas y hay que trabajarlas, y lo que está pasando hoy día es una invitación. Ahora, en esta situación actual que estamos viviendo,
yo diría entender, como te mencionaba, que van a haber conflictos, que van a haber roces, que esto en el fondo nos va a llevar a tener diferencias, que es una prueba que estamos experimentando, y donde vamos a tener que poner a prueba estas habilidades, y si no, vamos a decir, vaya que necesito tener desarrollar más mis habilidades de tipo emocional, que incluso se han visto que pudiera ser tanto más importante que las habilidades de tipo cognitivo e intelectual para lograr una plenitud. Ahora, también lo que tú mencionabas es, Cristi, respecto al hecho que efectivamente a mayor hacinamiento, ¿cierto?, hay mayor cantidad de estrés. Entonces, es lógico que ocurran estas situaciones, digamos, donde nos cuesta más sobrellevar la vida cotidiana. Además que cuando tenemos dificultades familiares, uno por último sale, se va al trabajo y eso te permite como airearte, de alguna manera, conversar con otras personas. Pero en este caso no se puede hacer. Por eso que yo creo que es una prueba grande lo que estamos viviendo, ¿no? Pero no solo lo que estamos viviendo ahora, sino que esto me permite, qué cosas, habilidades a lo mejor que yo no tengo, podría desarrollar. Eso también pensándolo en una manera prospectiva. Cómo enfrentarlo, no solo, yo dije algunas indicaciones a lo mejor que se pueden llevar hoy día, ¿cierto?, para enfrentarlo, pero también ya salió la cuarentena y se terminó. No, también cuáles son los desafíos que me deja esta cuarentena en mi relación de pareja, como padre, como amigo. Eso también es importante porque eso nos puede ayudar a transformarnos y darle un sentido que sea como propositivo respecto a cómo enfrento la vida cotidiana y los desafíos generales. Exacto, después vamos a seguir hablando de eso. Mira, aquí Axel Pelayo, mira, él es un colega también, es director de televisión. Axel, muchos saludos, espero que estés muy bien. Y él hace la siguiente pregunta. Okay. Con respecto a esta cuarentena, ¿cómo diferenciar estar ante trastornos psicóticos o paranoia? Por ejemplo, me falta el aire o ya tengo el virus. ¿Cómo no caer en este tipo de situaciones, Cristian? Ok, mira, a ver, ya hablamos un poco del hecho de poder establecer rutinas con el grupo familiar, ¿cierto? Y que sean equitativas y que nos permitan a todos tener espacios de ocio y de hacernos cargo de todas las tareas vitales, ¿cierto? Pero por otro lado también poder conversar con amistades, con familiares. Hoy día las redes nos permiten también hacer eso. Hay mucha gente que se está comunicando de esa manera, bueno, siempre ha sido así, pero hoy día no queda otra, la verdad, bienvenido sea. Y poder obviamente saber cómo están, qué puedo hacer por ellos a lo mejor a la distancia, pero también comentar lo que me está sucediendo. A veces estamos acostumbrados a mostrarnos fuertes, que no nos pasa nada, pero de repente decir, ¿sabes qué? Estoy angustiado, estoy triste, y solamente el hecho de manifestarlo puede ser de ayuda. Mira, en mi consulta clínica, en el ejercicio clínico, uno ve que las personas a veces, con solo el hecho de contar lo que les está sucediendo, lo que les está pasando, en un ambiente de que no haya crítica y que haya entendimiento y empatía, en este caso por parte de mí como psicólogo, ya les permite decir, oiga, ¿sabe qué? Me siento en el fondo mejor, hablé con usted, ¿ya? Ahora, la psicoterapia no es solo eso, es mucho más, pero esa es una parte. Entonces, ya eso indica lo bueno que es por lo menos poder descargarse con otro y conversar con otro. Lo que hizo relación también, bueno, las rutinas obviamente lo conversamos, poder hacer actividades en el fondo que más creativas, se puede a lo mejor arreglar ese closet que hace mucho tiempo que no lo ha arreglado y la posibilidad de poder arreglarlo, aprender a cocinar, digamos, nuevos platos, o a lo mejor poner el living de otra manera, los muebles de otra manera que permitan también, a veces solamente de cambiar un poco los muebles ya te puede producir un descanso, aprovechar a lo mejor de leer, ¿cierto?, de pintar, de poder dedicar esa actividad o esa buena película que hace mucho tiempo queríamos ver y no hemos podido ver. Entonces, hay una serie de cosas que podemos hacer para bajar los niveles de angustia. Ahora, hay que tener ojo también, en ese sentido, porque pudiéramos tender a comer en exceso. Yo creo que a todos nos ha pasado a lo mejor un poquito para bajar los niveles de ansiedad. O uno podría también, no sé, la persona que fuma, o cuando uno fuma, fumar más o tomar más alcohol, etcétera. Y eso también es complejo. Ahora, la forma de justamente de paliar esos síntomas de ansiedad tiene que ver un poco con lo que yo he mencionado, y tiene que ver con que eso permite a lo mejor enfrentar de mejor manera esta situación de cuarentena, Cristi. Ahora, él específicamente, esta persona, ¿cierto?, presentaba, claro, yo pudiera, que yo esté tenso, que yo esté angustiado, que de repente tenga dificultades para dormir, que de repente me duele un poquitito la guatita, o que tenga dolor de cabeza, lo que llamaríamos desde la psicología las somatizaciones,
¿cierto? Es normal y es esperable y es entendible en ese caso. Ahora, él habla también de crisis psicóticas o de otro tipo, que ya son cuadros psiquiátricos más severos, que frente a una situación de este tipo podría haber una cierta descompensación, y eso es obvio que pueda pasar, y ahí uno podría preguntarle, bueno, un profesional psicólogo o psiquiatra, en ese sentido, si hay situaciones más específicas, yo no tengo ningún problema, obviamente, de contestar gratuitamente y poder dar una orientación al respecto, Cristi. Muchísimas gracias, Cristian, claro que sí. Bueno, está súper interesante, te gusta que haya interacción, ¿verdad, Cris? Con la gente. Sí, que haya interacción con la gente, contigo, sí, me gusta eso conversar y me parece bien, estoy muy contento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, recuerdo para las personas que últimamente se han ido conectando, muchas gracias a Ángel Omerovich, Jorge Lucema, Guillermo Guerra. Estamos hablando con el psicólogo Cristian García, que tiene un magíster en psicología junguiana y es psicoterapeuta transpersonal. Yo quiero que tú nos hables un poquito de eso, porque para las personas neófitas, para las que no conocemos tanto de esto, que nos explicaras qué es esto, la psicología clínica junguiana. ¿Y qué es la psicoterapia transpersonal? Ya, mira, bueno, tratando de ser bien breve y ojalá lo más explícito posible. O sea, la psicología junguiana, Carl Gustav Jung, ¿cierto? Este psicólogo y psiquiatra que nace en 1875 y muere en los años 60, digamos, el siglo pasado. Él fue un discípulo de Freud y bueno, muchas veces se le conoce por esto, pero tuvieron algunas diferencias teóricas, por temas puntuales teóricos, digamos que no es el caso hoy día a lo mejor explayarse en eso, y que hicieron que él fundara lo que se llama la psicología analítica. Y la psicología analítica en particular, hay algunos elementos que podrían diferenciarla de otro tipo de clínica. En primer lugar, Jung fue un estudioso del ser humano en el más amplio sentido de la palabra. Él estudió filosofía, estudió mitología, religiones comparadas, incluso tuvo cartas, digamos, en ese tiempo, obviamente en los años 40, con un famoso, un premio Nobel de física de apellido de Pauli, digamos, que bueno, fue premio Nobel, y en el cual él pensaba que ciertos aspectos de su teoría incluso tenían que ver con las investigaciones que él estaba desarrollando. Imagínate el nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que desde ahí la psicología junguiana toma todos esos elementos a la hora de provocar o digamos, de lograr establecer el ejercicio clínico. Eso como primer elemento. Lo puede dar el ser humano de manera mucho más integral. El segundo elemento, Jung fue, bueno, si bien otros también lo plantearon otros psicólogos, él fue el primero en plantear la importancia del sentido de la existencia humana, de cuál es el sentido, no solo de nuestra vida en general, sino que el sentido que le damos a cada situación que nos va ocurriendo. Y por eso, en ese sentido, también eso es bien diferenciador, digamos, de la psicología junguiana. Y también ahí hay otro elemento importante, que cuando una persona llega a consulta, nosotros generalmente llegamos a consulta porque no estamos bien, aun cuando uno también podría ir al psicólogo o a la psicóloga, digamos, cuando quiere desarrollar, cuando está bien y quiere hacer un desarrollo personal, y a veces es bueno porque uno no se sienta solamente en la crisis, pero pensemos que la gran mayoría podemos llegar cuando tenemos angustia, sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, etcétera, etcétera. Entonces, de la psicología junguiana se ve que esos síntomas, si bien se tratan de minorar, ¿cierto?, y abordarlo, esos síntomas son vistos como una posibilidad de poder determinar qué le está sucediendo a esta persona, porque probablemente estos síntomas es una señal, como sería a nivel físico la fiebre, cuando uno tiene fiebre, que eso es por una causa. Entonces también estos síntomas lo que se hace es verlo como prospectivo. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué proceso de transformación tenemos que hacer para estos síntomas que aparecen? En el fondo poder abordarlo, pero además entender cuál es el sentido que está ocurriendo conmigo, ¿ya? Y en otro lugar, en último aspecto, te diría lo que dice relación con la comunicación con los aspectos inconscientes, tanto el inconsciente personal como el inconsciente colectivo. A través de la psicología junguiana uno puede comunicarse, en el fondo poder establecer un diálogo con el inconsciente, y eso nos va a ayudar mucho, no solamente para resolver conflictos, sino que en la conceptualización que podemos tener de nosotros mismos. Y la psicología transpersonal básicamente incorpora lo que son el estudio de los aspectos espirituales o trascendentes dentro de la psicología moderna, y en el fondo va planteando una visión más integral del ser humano. Yo tomo un poco, bueno, la psicología humanista, la psicología transpersonal, lo junguiano, y frente a eso hago mi ejercicio clínico, ¿sí? Eso en términos genéricos, Cristina. Está súper bien explicado, Cristian. Tú eres profesor también, ¿verdad? Mira, sí, hago docencia de psicología humanista, sí.
De verdad, porque está súper bien explicado. Yo por lo menos lo entendí, espero que la gente que nos está viendo también, que sigan interactuando con nosotros. Y justamente también iba a un tema importante en estos tiempos, que yo creo que la religiosidad o la espiritualidad, llámese como se llame, es muy importante para enfrentar estas cosas. No sé qué opinas tú. Yo creo que, claro, cada quien es libre de creer en lo que quiera, pero deberían cultivar eso. ¿Qué opinión te merece eso? Porque a veces hay críticas que, bueno, que no hay que ser tan evangélico, católico, judío, no sé, porque es de los pueblos, todo lo que tú quieras. Pero yo creo que en estas situaciones es importante igual uno refugiarse en lo que uno considera. Claro, yo creo que ahí, fíjate que hoy día, bueno, leí a propósito en una publicación de la Sociedad de Psicología Analítica Española respecto a la analogía de lo que estamos viviendo actualmente y lo que se conoce como la travesía del desierto, cuando hay muchos maestros espirituales en algún minuto que van al desierto, un momento de sufrimiento, de soledad, de introspección, de reflexión, para poder en el fondo escuchar aquellas voces que solamente aparecen generalmente cuando uno está en crisis. Es difícil poder profundizar acerca de la vida de la existencia cuando estamos, no sé, pasándolo muy bien. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en situaciones de crisis, es probable que estemos más abiertos a reflexionar acerca de cómo estamos viviendo, para qué estamos viviendo, cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, las disciplinas espirituales tienen esa raíz un poco de buscar una respuesta a la trascendencia del ser humano. Ahora, claramente a veces hay situaciones más dogmáticas, ¿cierto?, que hace que muchas veces las personas se alejen, porque una cosa es la espiritualidad y la otra el dogma, que de repente a veces va cambiando con los tiempos, ¿cierto? Pero yo creo que hoy día a lo mejor abrirse a esas realidades más trascendentes son vitales. Jung también, bueno, el creador obviamente de la psicología analítica, diferenciar entre la primera mitad y la segunda mitad de la vida. La primera mitad de la vida básicamente es construir una identidad, lograr un trabajo, una relación de pareja, poder lograr ciertas metas, pero la segunda mitad de la vida obviamente requiere vivir de otra manera y es probable que en ese momento las preocupaciones acerca de cómo vivimos, para qué vivimos, cuál es el sentido de nuestra existencia, puedan cobrar mayor resonancia que cuando somos muy jóvenes y parece que eso no fuera tan importante. Sí, o cuando también uno ha pasado situaciones traumáticas, también hacen, no sé si decir que uno crezca, madure, pero pues también valorar eso, como ciertos momentos de la vida. Yo también he pasado momentos complicados. Y claro, y eso es muy importante lo que acabas de decir. Me encantó esto de las dos etapas, de la primera mitad de la vida y después la segunda mitad de la vida. Es súper interesante lo que acabas de decir. ¿Tú crees que con esta crisis las personas deberían evolucionar y estar mejores, o eso no va a pasar, y como esto es cíclico y ha pasado cada 100 años, al final el periodo de la gente de evolución lo va a hacer, pero después otra vez va a caer en lo mismo, y dicen que esto es porque la tierra y la naturaleza necesitan cierto modo depurarse? ¿Tú cómo lo ves? Yo concuerdo contigo, bueno, igual lo hemos como conversado en la entrevista, ¿no? Como el hecho de estar en una crisis, surge la posibilidad de conectarme con todos aquellos aspectos que no puedo ver cuando estoy relativamente bien. Y yo creo que en el fondo, en ese sentido, y a propósito del título de la entrevista, ¿no? Como es una oportunidad de poder remirar ciertos aspectos de desarrollo de inteligencia emocional, la importancia que requieren. Es una etapa también del desarrollo, de preguntarnos cómo estoy viviendo, cuál es el sentido de mi vida, estaré viviendo de la mejor manera, qué cualidades me falta desarrollar, que hoy día nos podemos preguntar frente a la luz de lo que está pasando. Ahora, es probable que uno va a tender a volver a ciertos automatismos, es difícil escapar de eso, pero lo que sembremos hoy día en esa línea puede ser muy importante y nos va a permitir probablemente lograr estar más abiertos a estos temas, bueno, que también podríamos, si en algún minuto lo podemos hacer, profundizar, ¿no? ¿Cierto? Que implica el desarrollo personal más profundo, pero preocuparnos de eso que la gente dice, oye, qué lata, están hablando de temas muy profundos, se pusieron latosos, ¿no? Y como que, pero hoy día probablemente hay más orejas y más vistas para poder decir, chuta, me podría, bueno,
no quiero ser catastrófico, pero obviamente en otras partes, lógicamente, hay mucha gente que ha perdido la vida, situaciones muy difíciles que están enfrentando, que nuestro país, ojalá, bueno, lo pueda enfrentar de la mejor manera, pero que nos interpelan, digamos, hasta la visión más existencialista del mundo, para qué vivimos, para qué existimos, cuál es el sentido que tenemos. Entonces, creo que las personas nos vamos a preguntar más, pero algunos se quedarán con esa inquietud y la desarrollarán, y para otros será solamente, mira, me pasó esto y sería, ¿no? Bueno, ojalá que la mayoría podamos seguir un camino de desarrollo, Cristina. Eso es verdad. Y aquí preguntan también que qué opinas tú como psicólogo de las energías, trabajar con energías, las terapias energéticas. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Sí, mira, yo creo que hay personas de repente o no de repente, digamos, personas que a lo mejor no tienen una formación clínica clásica y pudieran tener habilidades para poder trabajar con otros aspectos del ser humano, ¿sí? Ahora, en la medida que tienen una buena formación, una formación sólida, probablemente pudieran, yo creo que es algo válido de trabajar. De hecho, la psicología transpersonal también valida métodos alternativos de trabajo. Y en eso yo creo que igual lo valido, pero va a depender mucho de qué persona, con qué metodología lo haga, cuál es el rigor, porque así como en cualquier profesión, en cualquier disciplina, puede haber que uno, por mucho cartón que tenga, a lo mejor su desempeño no es el adecuado o es poco ético. Y en ese sentido, estas prácticas alternativas no son distintas. Hay personas que a lo mejor pueden tener formación y trabajo, de desarrollo personal también que los habilite para poder trabajar en un mundo más de carácter más energético, pero también hay otros que a lo mejor no lo toman, qué sé yo, con la debida rigurosidad, y por lo tanto habría que, en ese sentido, yo soy valido esas prácticas, pero también soy bien cuidadoso, como también con cualquier otra disciplina. Sí, claro, estamos de acuerdo, o sea, no todos los periodistas son buenos, no todos los médicos, no todos los presidentes, exactamente. Lo que yo sí creo, Cristian, es que todos debemos dar lo mejor y esforzarnos y siempre lo digo, del profesionalismo de cada quien, la preparación, yo creo que esa es la clave de todo, sí. Prepararse en el área, prepararse, tú te has preparado y tienes muchas... conocimientos en tu haber, porque yo creo que la biodanza también te ha ayudado, ¿cierto? Sí, bueno, la biodanza es un sistema de desarrollo personal y de poder, en el fondo, lograr desarrollar el potencial de las personas, que es importante, fíjate, creo que también, o sea, creo que en ese sentido, bueno, yo no me pondría ejemplo, pero en ningún caso, Cristi, pero lo que uno podía plantear, sí, en el ejercicio clínico, en trabajar en términos de salud mental, es también haber hecho procesos personales de desarrollo, haber enfrentado crisis, haber aprendido, tratar de estar aprendiendo todos los días, no creerse que uno se la sabe todo en ningún caso. Hoy día tenemos un conocimiento y el día de mañana eso puede modificarse, pero también haber hecho un ejercicio de poder analizarse, ¿cierto? De asistir a terapia, de poder ver nuestra zona oscura y que también yo lo planteaba, ¿no? O sea, es difícil acompañar a otro a un lugar donde uno no ha ido, porque lo que va a hacer básicamente va a ser lugares comunes, que uno a lo mejor va a decir lugares comunes a la persona, pero no hay una profundidad de poder experimentar cuando uno ha pasado por crisis y en el fondo ha sentido que, bueno, que el mundo se viene abajo y todas esas cosas y las ha podido trabajar y ha podido salir de ahí. Entonces yo creo que en ese sentido concuerdo que bueno, cualquier psicología en el fondo, en la medida que tiene eso a la base, creo que puede ser mucho más profundo que cuando solamente es una pincelada, que no es malo tampoco, pero a lo mejor no tiene la profundidad que es necesaria. Eso es verdad, o sea, yo en eso te apoyo y claro, se hace mucho mejor ese reto de que si ya tú lo viviste. Sin embargo, también el hecho de que quizás no hayas pasado por todas las etapas no significa también que no puedas ayudar, porque de repente tú no has estado a punto de morir, otra persona sí. Porque yo creo que también el hecho de tú tener pacientes o relación con otras personas que hayan pasado ciertas situaciones igual te ayuda. Sí. Todos nos ayudamos. Yo confío firmemente en eso, en que entre todos nos ayudamos y que debemos hacer, como siempre lo digo, una economía colaborativa y ayudarnos a potenciarnos unos a otros. Claro, sí, concuerdo contigo, que a veces uno no ha pasado específicamente por lo que han pasado las personas, no se podrían tener todas las experiencias humanas imposibles, pero sí el encuentro con la angustia, con el dolor, con la incertidumbre, aquellos aspectos hoy día cuando a veces nos diferenciamos tanto unos seres humanos de otros, a veces, bueno, qué sé yo, por el color de piel, por la condición socioeconómica, la identidad sexual, etcétera,
que en el fondo es muy válido que las personas seamos reconocidas, las distintas personas, en nuestra multiplicidad de ser humano. También es también importante reconocer aquellos aspectos que van más allá y que nos logran un encuentro en la especie humana. La angustia existencial, la pena, el dolor, así como la alegría, las ganas a lo mejor de crecer, de salir adelante, son aspectos que, independiente de las diferencias que podamos tener, nos unen como ser humano y como especie. Y yo creo que eso es súper importante considerarlo, entendiendo hoy día, como te decía, tanta diferenciación que tiene un lado positivo, también ver qué es lo que es propio de la naturaleza humana y cómo a partir de eso podemos colaborar con otros, podemos ponernos de acuerdo con otros, independiente de que tengamos diferencias importantes a lo mejor, pero teniendo eso en común, a lo mejor el norte puede ser más fácil de poder considerar un norte en común. Así es, mi Cristian. Bueno, muchas gracias por esta explicación, por la entrevista. Estuvo genial, fuiste conciso, preciso. Se digirió muy bien la información, porque yo sé que hay muchas cosas muy técnicas, pero creo que se logró el objetivo. Y ya lamentablemente Instagram nos da solo 1 hora. Mira. Ya estamos llegando al límite. Entonces me gustaría que sí, señor, que le dejaras a la gente ese libro tan querido, tan preciado que yo pude leer, que también escribí un artículo de prensa. Y yo creo que está perfecto para esta época, para que le digas a la gente cuál es el nombre de tu libro, cómo te contactan, para poder terminar la entrevista antes de que nos corten rápidamente. Ya, mira, muy, muy cortito. Bueno, es un libro que ya tiene varios años. Yo creo que hoy día lo miro y miro algunas cosas, lo hubiera puesto de otra manera, mira, qué sé yo, pero eso pasa cuando uno hace algo y después lo remira con los años. Pero independiente de eso, claro, es un libro que lo que plantea es que el crecimiento, digamos, nuestro desarrollo personal está inexorablemente ligado al desarrollo de la sociedad en general. No están en contraposición ni separados, aunque a veces pareciera que pudiera pasar eso, ¿no? Y que a través, en el fondo, se llama 7 llaves para abrir el corazón, desafíos de los nuevos tiempos, y bueno, las llaves son la fraternidad, la empatía, el perdón, la consecuencia, vivir de manera sencilla, el equilibrio y vivir el presente. Esto, en el fondo, a través de más de 40 autores, en el fondo que yo voy poniendo citas de ellos, etcétera, autores que tienen que ver con la psicología, con la educación, con el ámbito económico, trata diversos temas, y tiene como algunas sugerencias prácticas para poder, en el fondo, poder poner en práctica esas llaves. Básicamente, eso es, bueno, sí, una invitación a lo mejor, me pueden escribir también, ¿cierto? Yo ahí, cgarciabustamante@gmail.com, ¿cierto? El psicólogo Cristian García, por si alguien se interesara en escribir el libro, ¿cierto? O seguir de alguna manera como en contacto. Así que eso, Cristina, yo contento de haber tenido esta oportunidad, ¿cierto? Muy agradecido por poder conversar contigo y bueno, y será en otra oportunidad. ¿Cuál es tu Instagram para que la gente te siga? Bueno, psicólogo Cristian García. Cristian es CH. CHRISTIAN. Psicólogo Cristian García. Ese es mi Instagram, Cristian. Perfecto, para que lo busquen y lo encuentren. Y el libro, Cristian dice claro, porque es muy perfeccionista, pero de verdad, les digo sinceramente, es más, yo lo tengo que volver a leer, porque es que yo le dije, Cristian, el libro calza perfecto para esta época, porque él en parte del libro explica precisamente las crisis y explica, y debe ser por los autores que investigaste, que han habido crisis de esta magnitud en el mundo y cómo los seres humanos hemos actuado ante esto. Habla precisamente, como decía él, de la fraternidad, la empatía. Es un libro muy filosófico, es un libro evidentemente